Bom dia, aqui estamos novamente aqui neste maravilhoso congresso com um tema mais sobre o quadro estratégico político que vivimos hoje no Brasil, não? E isso é importante ubicar, não? Estamos em um momento da necessidade de um projeto nacional novo contra lo que ha sido, podemos decir, todas las limitaciones ambientales e indigenistas que surgieron a partir de la Constitución de 88, que es lo que está hoy en crisis. Yo comienzo siempre con este punto de partida, que es lo que el general Eduardo Vilas Boas, básicamente un año atrás, nos alertó, y dice así: nós hoje vivemos um momento em que nossa sociedade foi perpassada por muitas linhas de fractura. Nós estamos na iminência de algo muito grave ocorrer, que é a perda de nossa identidade. E isso não pode acontecer num país com o potencial do Brasil, que tem papel muito grande a cumprir no mundo. Temos que olhar para frente, recuperar a coesão nacional e restabelecer uma ideologia de desenvolvimento, um sentido de projeto para que as gerações futuras não venham a padecer, a passar pelo que ocorreu há 50 anos. O período que atravessamos clama pela interrupção dos fraccionamentos induzidos pelas políticas identitárias trazidas no bojo das ideologias contemporâneas. Faz necessário que as instituições cumpram os papéis que lhes são destinados e impor a substituição das querelas personais e institucionais nos interesses da nação, de forma a colocar Brasil acima de todo. Então, um alerta que sigue vigente, porque ainda, apesar de que há uma ruptura no processo político, ainda não se manifestou a ideia de um projeto nacional. E Vilas Boas, em toda a sua doença, não sei se vocês sabem, ela está con aquella terrible enfermedad degenerativa ELA, mas está ahí en Planalto, ainda en el GSI, en el Gabinete de Seguridad Institucional, y él es la mayor autoridad militar y es la mayor autoridad moral que existe dentro del propio gobierno. Entonces, es muy importante tomar esto en cuenta. Es decir, vivimos un momento de peligro, de fractura del país, y ainda no aparece la idea de ese proyecto nacional. Quiero poner ese vídeo nada más para dar un sentido. El propio general Vilas Boas faló de que teníamos un déficit na Amazônia. Simplemente escutemos rápido aí este assunto. Conhecendo a Amazônia, nosso objetivo é promover o maior conhecimento sobre a Amazônia, suas características e suas riquezas. A Amazônia é composta por 9 soberanias nacionais, com uma dimensão de 7 milhões de quilômetros quadrados. Ocupa 2/5 da América do Sul. Possui 1/5 de água doce do planeta. 1/3 das florestas do planeta estão na Amazônia. É o maior banco genético do planeta, um verdadeiro tesouro cobiçado pelas indústrias farmacêuticas. Vamos falar agora da Amazônia brasileira, chamada Amazônia Legal. 75% da Amazônia é brasileira e ocupa 56% do território nacional. Na Amazônia brasileira cabem 14 países. Entre eles Espanha, França, Inglaterra, Alemanha e outros. A Amazônia brasileira é o centro da América do Sul. Mais de 30% da biodiversidade da Terra estão na Amazônia. A Amazônia brasileira é dividida em 9 estados e 342 municípios. Vivem na Amazônia brasileira 10% da população brasileira. Temos na Amazônia brasileira 11.248 quilômetros de fronteira terrestre. Temos também 1.620 quilômetros de litoral.
Vamos falar agora da articulação e movimentação na Amazônia. Temos 3 tipos. O primeiro é terrestre, que é muito difícil. Os outros 2, hidroviário e aéreo, que são vitais. Em relação à vegetação, é o maior ecossistema do mundo, né? Com florestas tropicais e campos nos estados do Amazonas, Roraima e Rondônia. Em relação à temperatura ambiente, temos no verão 35 graus e no inverno 27. As principais doenças tropicais da Amazônia brasileira são leishmaniose, tegumentar americana, causa feridas, visceral, que ataca principalmente o fígado, o baço e a medula óssea. Além dessas, temos a malária, febre amarela, hepatite, dengue, arbovirose de natureza variada e desconhecida. Na Amazônia brasileira encontramos a maior bacia hidrográfica do planeta, que é base para o sistema de articulação e movimentação. Temos 23 mil quilômetros de rios navegáveis e 2/3 do potencial hidrelétrico brasileiro. Veja aqui as principais distâncias entre Manaus e Belém, que são as principais capitais, e outras cidades da Amazônia. Vamos falar agora do outro tesouro cobiçado, a riqueza mineral em seu subsolo. Temos na Amazônia ouro, estanho, nióbio, petróleo, gás natural, potássio, calcário, manganês, ferro, alumínio, diamante, cromo e lignito. Além das reservas do projeto Carajás com vários minérios explorados. Essa motivação e essa cobiça faz com que esse espaço seja ocupado por diversas organizações interessadas nesse tesouro. Apresentamos agora os corredores ecológicos. Notem bem, os corredores de proteção ecológica. E agora as áreas efetivas de proteção ambiental, que são unidades de conservação. Apresentamos agora as terras indígenas. As demarcadas em azul, as em demarcação em amarelo e as a demarcar em preto. Note bem a localização. Veja bem cada uma delas e o grande problema ali na Raposa Terra do Sol, lá em cima. Veja agora a superposição de todas essas informações, onde se nota que o tesouro brasileiro, mineral, ele está debaixo das terras indígenas, de difícil acesso e controle do poder nacional. Nessas mesmas terras encontramos centenas de organizações estrangeiras travestidas de religiosos, mas são pesquisadores buscando entender essa riqueza brasileira. Além disso, o grande problema do desmatamento e a destruição da floresta. E, por fim, um outro problema que são as queimadas. Com isso, nós mostramos exatamente a realidade geográfica e de cobiça desse grande tesouro nacional. E aqui terminamos a apresentação desse vídeo, que tem uma única finalidade: fazer com que o povo brasileiro conheça a Amazônia e esse tesouro profundamente cobiçado pelo planeta. Devemos nos unir para proteger a nossa Amazônia. Simplemente para mostrar que en realidad tenemos un déficit de soberanía. Es una de las cuestiones que incluso el propio general Vilas-Boas expresó en varios momentos. Brasil no tiene control soberano sobre esa región. Entonces, ustedes vean, aquí esto es una cuestión que preparó básicamente Evaristo de Miranda, es un asunto de la Embrapa territorial. Brasil tiene más de 66% de su territorio intocado. Entonces vienen aquí ONGs
Ahora hubo toda la discusión del Fondo Amazónico para decir que Brasil tiene devastación y están cuidando, cuando evidentemente lo que se busca es ocupar ese espacio porque hay ese vacío, ese vacuo de soberanía, ocupar ese espacio a través de ONGs. En eso el gobierno Bolsonaro, su ministro de Medio Ambiente, los ministros que tienen relación a ese tema, están absolutamente ciertos. Confrontar el poder internacional, como lo manifestó el propio presidente en la conferencia de prensa con los corresponsales extranjeros. Ahí el presidente Bolsonaro está 100%. Fuera de esa área es en dúvida porque le fala de más y complica su propia estructura de gobierno. Entonces ustedes vean aquí, el sector agrícola en realidad ocupa 7% del territorio. 7% del territorio y es este potencial enorme de producción agrícola. El resto son unidades de reserva, estos son básicamente praderas, campos de pecuaria, ¿no? Pero en general es el territorio. Y esta es la parte que preserva las propias propiedades agrícolas. Dentro de las propiedades, el área que está preservada dentro del conjunto del territorio nacional. Y aquí ustedes vean, estos son dos libros que no somos autores, este es ¿Quién manipula a los pueblos indígenas contra el desenvolvimiento de Brasil y Mafia Verde, ambientalismo al servicio del gobierno mundial? Esto es lo que antecede toda la política que hoy estamos viendo en el gobierno. Es donde está documentado exactamente cómo las ONGs entraron, cómo las ONGs tomaron control, etcétera, los datos, los financiamientos, etcétera. Entonces, aquí ustedes vean los emprendimientos que son afectados por tierras indígenas. Esto es algo bello, pero es impresionante. Esto con la fuente del Consejo Indigenista Mencionario, del INESC y de otra institución que ahorita no lembro. Ustedes vean, 263 proyectos de energía que están inviabilizados, 195 de infraestructura, 20 de mineración, agronegocio, ecoturismo, tal. 527 proyectos que están paralizados o que fueron obstaculizados por el tema indígena, ¿no? Y esto está por regiones, ¿no? El centro-oeste, el nordeste, el norte, el sur-sureste. Entonces, para que vean el tamaño del daño que ha sido infringido en el país a través de esa política. Porque la paralisía de proyectos muchas veces duplica el costo del propio proyecto. Entonces, es un daño que está siendo financiado por gobiernos extranjeros, ¿no? A través de las ONGs internacionales. Esta fue mi depoimiento en la CPI de FUNAI, en la Cámara de Diputados, a 2 años y medio, 3 años atrás, en el cual documenté exactamente de dónde viene el financiamiento de las principales organizaciones no gubernamentales. Ahí ustedes tienen lo que esto implica. El indigenismo es básicamente un ataque a la identidad cultural de Brasil, porque se quiere diferenciar indios de brancos de pretos, y eso es lo que es aquello que el general Vilas-Boas dice, la agenda identitaria que está dividiendo el país. Porque este país tiene un patrimonio que es lo mayor que el cual cuenta, que es la capacidad de misturar toda la población, el mestizaje que hay en el país. Al punto de que el pasaporte brasileiro es el más preciado, porque cualquier fotografía cabe en el pasaporte brasileiro. Puede ser un africano del norte, de Tanzania, puede ser un europeo, puede ser un holandés, un italiano, un alemán, un turco, un griego, tal, cualquiera. Cualquier persona, un asiático, un coreano, un japonés, un chinés. Entonces, ¿por qué dividir al país? Porque es una forma de colonialismo, de impor esas divisiones. Entonces, ustedes vean hoy aquel asesinato en Amapá de aquel cacique indígena. Ahora toda la prensa internacional encima.
los garimperos hicieron eso, y eso está inspirado por el discurso de odio de Bolsonaro y tal y tal. Es decir, es la presión internacional que no va a dejar fácil tirar esas ONGs que están ahí, más que va a tener que ser feito. Después es una amenaza, es una amenaza a la integridad territorial del país, como está viendo, estamos teniendo un déficit de soberanía, es una violación a los derechos inalienables de las poblaciones indígenas, que se les obstaculiza la posibilidad de desenvolvimiento, ¿no? Ellos quieren desenvolvimiento y la FUNAI hasta ahora o las ONGs han impedido eso, es decir, no alteremos su cultura, dejémoslo en la edad de las trevas, y es vaciado básicamente en una ideología racial, ¿no?, de dividir indios de blancos. Bueno, no quiero tardar mucho en eso, pero es básicamente, cuando yo digo la transformación del colonialismo anterior, porque antes el colonialismo operaba ¿cómo? Con tropas, Inglaterra, Holanda, Bélgica, enviaban tropas, controlaban Sudáfrica, es decir, ese colonialismo del siglo XIX. Mas eso se inviabilizó a partir de la guerra de los Boers, las guerras en África, en el extremo de África, y entró una nueva forma de colonialismo. Entonces yo creo una estructura de organizaciones no gubernamentales, financio indirectamente, y esas ONGs ocupan el territorio que yo quiero controlar. Entonces tengo reservas indígenas, recursos naturales, etcétera, pensando en el futuro y el valor de esos recursos para mi interés futuro. Ese es básicamente el esquema de ese neocolonialismo. Y no hemos estado sometidos. Y sobre todo porque toma las conciencias, la gente empieza a decir, sí, coitado de los indígenas, claro, el medio ambiente, que son causas que mueven el corazón de las personas, ¿no? Entonces, pues, la gente dice, sí, claro, y yo vendo esa idea. Con esa idea se destruyó toda la cadena productiva de madera en el país, se destruyó. Miles de madereros fueron simplemente a la bancarrota, salieron y se dedicaron a otras cosas, ¿no? Cuando evidentemente las naciones, por ejemplo, nórdicas, Canadá, los propios Estados Unidos son potencias forestales. Entonces, ellos tienen interés claro en financiar para que Brasil no se convierta en el mayor productor de maderas, incluso tropicales del planeta. Muy simple. Porque aquí un árbol crece 5 veces más rápido que en los países nórdicos. Entonces, todo eso se viene dosando para controlar el país. Es como aquellas barras de control cuando metes en un reactor nuclear, ¿no? Si Brasil está creciendo con cola, manda a las ONGs, ¿no? Aquí están acabando ahí. Entonces, Brasil está creciendo. No, espera, los pesticidas. Primero, mal denominados pesticidas, son defensivos. Y sin eso no puedes alimentar a la población mundial. Mas Brasil utiliza por hectárea menos defensivos agrícolas que los países europeos o los Estados Unidos o Canadá. Entonces, meter la barra de control. Hay que parar, hay que detener esto. Entonces, son obstáculos que vía diferentes se van metiendo. Eso es ese nuevo colonialismo. Una de las instituciones cruciales que ninguém percibe es el llamado Conselho Mundial de Iglesias, que es una entidad que se formó básicamente en 1937 y que estaban todos, vamos a decir, el establishment de Inglaterra y los Estados Unidos. Eso lo pueden ver en los libros, estoy haciendo propaganda ahí para que adquieran eso. Entonces estaban ahí gente como John Foster Dulles, había realmente gente de mucho peso en el aparato de inteligencia estratégica angloamericana. Eso no voy a poner detalles. Ahí está. Estos eran gente que estaba trabajando, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. Y miren qué controla el Consejo Mundial de Iglesias. Centro de Trabajo Indígena, que es donde se reúnen los antropólogos.
el CIMI, el Instituto Socioambiental, Survival International, el Movimiento Sin Tierra, el International River Tal, la Pastoral de la Tierra, y aquí está faltando los atingidos das barragens. Todos directamente recibiendo financiamientos del Consejo Mundial de Iglesias, supuestamente derechos humanos, etc. Entonces uno puede decir, no, Consejo Mundial de Iglesias es una organización izquierdopata, ¿no? Como hoy le pueden decir, no es así, es una institución encima de es decir, que utiliza la izquierda para obstaculizar el desenvolvimiento no país, no. Aquí ustedes tienen, por ejemplo, aquí dice, esto es muy bello, eso está en el libro, la primera edición de nuestro libro, Mafia Verde, fue en 2001, entonces hay información que ainda no actualizamos, pero aquí está, por ejemplo, las casas nobles, principalmente la casa de Windsor, el control sobre el Consejo Mundial de Iglesias, el Worldwide Fund, que es aquel de Lucinho Panda, ¿no? Que está controlado por la corona británica, directo, el príncipe Felipe, los príncipes, podemos decir que controlaron eso, y después la estructura de petróleo, gas, carbón, alimentos, mineración, etcétera. Yo podría decir las corporaciones de media. Si ustedes ven, cualquier cosa que se pasa en la cuestión de ambiente, en la cuestión de indígena, la imprensa toda fecha. Es control de encima, no es simplemente que digas la prensa está controlada por la izquierda. No, el poder mundial controla vía la izquierda o las ideologías la grande imprensa mundial. Es diferente, porque es bom atacar al cachorro, mas es mejor atacar al dono do cachorro. No, es decir, la estructura del gobierno mundial. Ustedes ven aquí las agencias, por ejemplo, ISA. El ISA es el Consejo Mundial de Iglesias, directo. El Instituto Socioambiental es directo el gobierno mundial. Y no es brasilero, es una serie de directivos internacionales de ONGs. Esto lo dije en el Congreso. Esto todo que estoy mencionando, cuando ven esto aquí, indigenismo, un cocal de mentiras, fue mi depoimento en la CPI da FUNAI. Entonces no les estoy diciendo algo que no se sabe hoy por los líderes principales en el Congreso, es decir, Alceu Moreira y ese personal que estaba en la CPI, Valdir Colato y tal, el senador Luis Carlos Heinz. Entonces ustedes vean aquí, ¿no? La estructura de financiamiento, no voy a pasar, pero es toda la estructura mundial de ONGs, de agencias de desenvolvimiento de los países de la OECD o de los países del primer mundo, vamos, llamado primer mundo. Las agencias de financiamiento del Centro de Trabajo Indígena, que ese es el otro aspecto, igual, ustedes pueden ver ahí en detalle. Estas son todas las cosas. Y el Ministerio Público. El Ministerio Público, en este aspecto, es a polícia do governo mundial. Es una fuerza que opera a través del Ministerio Público para entrar en la aplicación de la política para detener el desenvolvimiento del país. Y esto es el instrumento esencial para la imposición de política indigenista fue la decisión de la Asamblea Constituyente de ampliar los poderes del Ministerio Público Federal para defender los derechos de los indígenas perante los tribunales, determinando que los grupos indígenas pudiesen por sí mismos promover acciones judiciales. A propósito, vale registrar el relatorio de Carlos Mares, Federico Mares, que fue fundador del ISA y del Núcleo de Derechos Indígenas, que fue el grupo que operó durante la Asamblea Constituyente y es expresidente de la FUNAI. Ustedes vean, el Ministerio Público viene ganando cada vez más a función de proteger los derechos colectivos y difusos en exacta medida en que se modernizó el derecho público, que deja de ser un derecho de Estado para ser un derecho de ciudadano. Esta modernización del derecho público implica en impor límites a la propiedad, a la acción del Estado y de forma que prevaleza ante o interés privado
o interés estatal o interés colectivo. Por eso las invasiones de tierra, por eso las invasiones de indígenas sobre propiedad, porque en la Constitución se colocó los derechos individuales encima de la propiedad privada, incluso la propiedad do Estado brasileño. Entonces, eso es uno de los elementos que, si no cambian la Constitución, esquezan que puedes tener un proceso de desenvolvimiento, un proyecto nacional de desenvolvimiento. Y aquí termina diciendo: ganha o Ministério Público a facultad de agir contra o Estado y contra particulares na defensa de sus intereses protegidos, que son difusos. Difusos los intereses de preservación de animales, de indios, tal y tal. Los indios pasan a ser una especie superior, nada más, de la cadena biológica, porque si no les dejas desenvolver, fican estados en un estado de desenvolvimiento atrasado, ¿no? Entonces aquí ustedes vean, por este nuevo papel que el Ministerio Público viene adquiriendo, caló perfectamente con el órgano que se ansiaba para ser el defensor de los derechos indígenas, exactamente porque los derechos indígenas se asemejan a los derechos colectivos y difusos. Fonte: Carlos Rafael para Centro de Documentación e Información. Esto es Carlos, aquel presidente que está aquí, Carlos Federico Mares. Es decir, los indigenistas se vaciaron en eso. Entonces, entonces esto es básicamente el contexto de lo que significó estos 30 años de dominio de esa visión. Y les quiero decir una cosa: si la Constitución no muda, de aquí a poco las cosas voltan. Porque el mal está en la Constitución de 1988. Ahí está el mal. Y ahí es donde va a estar el embate en última instancia en relación a un proyecto nacional. Porque lo que se perdió en la Constitución de 88 es la idea de proyecto nacional. No se discutió Brasil. Yo tenía un amigo muy querido que era el diputado Osvaldo Lima Filho, un pernambucano de izquierda, getulista, del antiguo PTB de Getúlio. Y él me dice, cuando yo llegué al Brasil, estaba ahí en la Constituyente, me dice: todo mundo me viene a buscar, homosexuales, prostitutas, indígenas, trabajadores, me vienen a buscar, no sé, mujeres por derechos particulares. Ninguém viene a discutir qué vamos a hacer con el país. Dios lo que dio. No existe proyecto nacional, se perdió el sentido de proyecto nacional. Entonces, ubiquemos este proyecto, la necesidad de este proyecto ahora. Es decir, no, pero espera, espérame, pero no me refiero a eso, porque el problema es lo siguiente. Tú tienes, y mira que estoy usando al general Vilas Boas, la declaración. Es decir, tú continúas con una sociedad dividida. Pero deja terminar, ahorita retomamos, porque ainda no me he manifestado en oposición a nada de lo que está pasando. Más en la cuestión indígena ambiental, 100% de acuerdo en que eso tiene que ser roto. Más tiene que ser roto en la esencia que está en el problema de la Constitución, en las instituciones que hacen esto. Raposa Serra do Sol, el Ministerio Público y el Supremo Tribunal. Ya no mames. El Ministerio Público y el Supremo Tribunal. Es decir, espérame, todo bien. Es decir, yo no estoy diciendo, yo no estoy en oposición, no estoy diciendo tomara que se derogue todo eso. Mas no estamos analizando el contexto de lo que aconteció. Yo no estoy diciendo que eso va a continuar. Y digo, la mayor autoridad moral del país, por el entendimiento que él tiene, se llama el general Vilas Boas, que está en el GCI con una enfermedad degenerativa en los últimos
suspiros de su vida, para que veamos el drama. Entonces, no estemos aquí. El cuadro internacional, estamos teniendo una inestabilidad permanente del sistema financiero desde 2008, no hemos salido de eso. Resistencia creciente a la globalización, el caso del Brexit. Hoy, por ejemplo, el nuevo primer ministro dice, no vamos a unirnos al cinturón y rota euroasiático. Lo está rompiendo, pero mirando dónde está la salida. Ahorita vamos a llegar rápido a eso. Entonces tenemos resistencia a la propia elección de Donald Trump, de Jair Bolsonaro, la prominencia de políticos antiglobalización, Marine Le Pen en Francia, Orbán en Hungría, de Duterte en Filipinas y el nuevo gobierno italiano de Salvini. No quiere decir que ellos tengan la solución. Quiero decir que ellos respondieron a un proceso contra lo que estaba aconteciendo. Es diferente. Se eligió algo para contraponer lo que estaba aconteciendo con el proceso de la agenda identitaria. Matrimonio gay, aborto, tal. Todo eso es una reacción que está aconteciendo global. Es decir, una resistencia creciente a las políticas de práctica políticamente correcta. Y una mudanza del centro de gravedad geoeconómico, geopolítico, del Atlántico Norte para el eje euroasiático. China, sudeste asiático, Asia Central, Rusia, ¿no? Aquí, bueno, esto es simplemente expresión de a dónde llegó el proceso de globalización. La acumulación de riqueza y la masa de pobreza que se ha generado en el mundo, que es la presión que está impulsando criminalidad, es decir, todo esto. Y esta pirámide es igual. Son México. México es el cuarto país con mayor número de multimillonarios del mundo, después de Estados Unidos, Japón y Alemania. Y soy mexicano y puedo hablar, es decir, con una miseria por todos lados. Y en Brasil también hay mucho millonario y mucha gente miserable, que ese es el problema de la presión social que puede estourar. Bueno, aquí está, simplemente quería mostrarles rápidamente lo que pasó en la crisis de 29-31. Vean aquí esto que tuvieron aquí fue tal, con la bolsa de valores, esto es el índice Dow Jones, y vean esto cómo está escalado. Entonces la estabilidad está muy alta en relación a la capacidad de pagar. Vean lo que dice el JP Morgan Chase, dice que estamos perto del fin del século de dominio del dólar. El dólar podría perder su estatus de moneda principal de reserva, colapsado por el creciente poder de las economías asiáticas, além de la propia China. Mas a área económica asiática en su conjunto, que incluye desde la península arábica y Turquía, no oeste hasta Japón y Nueva Zelanda en el este, y desde Rusia en el norte hasta Australia en el sur, representan 2/3 del crecimiento económico mundial y 50% del PIB global. Entonces, Crane Cohen, que es analista del banco JP Morgan, la semana pasada, no coloqué la data por un error, pero la semana pasada. Aquí hay un limosnero que dice, please, not current dollars, ¿no? Él quiere, no dólares, no acepto dólares, con cualquier otra moneda, ¿no? Bueno, aquí está el problema del endeudamiento. Ustedes vean aquí 29-32 y ustedes vean aquí la relación del deuda de mercado en relación al Producto Interno Bruto. Entonces, hay una inestabilidad enorme en el mercado. Apostar en el mercado es un error tremendo en este momento, pero ahorita vamos a ver esto. Aquí está el tipo de solución que yo creo que debe de ser puesta en marcha frente a una depresión. Brasil está en depresión. Aquello que dice que vamos a entrar en un trimestre de recesión y tal, es erróneo. No tenemos 30 millones de desempregados, 14 directos, hay hasta 25 millones de subutilizados que andan, ingenieros que andan en el Uber, ustedes se suben y todo, gente de patrones, que es un desperdicio del país. Imagínense un ingeniero manejando un Uber. Es decir, ¿qué está aconteciendo en el país?
y desalentados, como llaman ahora. Entonces estamos hablando de 30 millones. 25% de los lares no país no tiene a ninguno de sus miembros con trabajo formal. Eso es una bomba de tiempo. Y ahí es donde entra esto, porque Roosevelt cuando gana la elección, y la gana atacando al sistema bancario de Wall Street, ¿qué culpa de la crisis de 29? Y moviliza a través del New Deal, esto es el Tennessee Valley Authority, el Valle de Tennessee era un mundanal, es decir, era una cuestión pantanosa, llena de enfermedades. Él regula esto, aquí está el mapa, a través de grandes obras de infraestructura. Ese es el único camino. El crédito del Estado acompañado de investimentos privados con una administración ética, que es lo que hoy cambia. Ahora, tú no puedes dejar de irrigar el sistema económico porque va a ocurrir una desgracia si el país sigue deteniendo, por ejemplo, la acción do BNDES, etc. Esto es decisiones grandes a pensar. El proyecto Apolo. Ahí está Kennedy anunciando, conquistaremos la Lua. ¿No? ¿Quién podría decir, vamos a conquistar la Lua? Conquistaron la Lua, ahora se cumplen 50 años de la llegada del hombre a la Lua. Es decir, pero son decisiones del Estado, decisiones encima que dicen, vamos a hacer esto. Y se cumple, y ven el impacto que va a tener el proyecto Apolo, es decir, todos los celulares, toda la mini utilización de la economía, proyecto espacial. Dice, no, esto vamos a gastar dinero, hay tantos problemas aquí en la Tierra, ¿por qué vamos a ir a colocar un hombre en la Lua? Tal y tal. ¿Por qué? Porque el gaño en tecnología, cada dólar que tú investiste en el proyecto Apolo, repercutió posiblemente $20 en ganancias de productividad. Entonces, ese es el tema que tenemos que pensar. Mudanza de época, es decir, yo aquí puedo dar toda una situación más estratégica, pero el tiempo no. Es decir, básicamente, la perspectiva del establecimiento de un orden mundial cooperativo no hegemónico basado en el respeto a soberanías e intereses de cada nación. Es decir, cuando yo digo esto, fin de armadilla de Tucídides, ¿qué es lo que yo pienso? Tucídides en la guerra del Peloponeso, en las guerras de Atenas, él dijo, estableció una trampa. Cualquier hegemonía nova se suplanta a una vieja a través de una derrota militar, a través de una victoria militar. Si no hay hegemonía, que no pierda si no es por una derrota militar. Mas hoy es imposible eso. Ninguém piensa en derrotar militarmente a los Estados Unidos. No obstante, los Estados Unidos están dejando de ser hegemónicos. Y el cambio tiene que ser necesariamente a un orden cooperativo, a pesar de que los Estados Unidos resisten y están creando provocaciones en el Oriente Medio, esta crisis con Irán, la cuestión, es decir, de bombardear Siria o Libia, son simplemente manifestaciones de un poder que está en declinio. Y el advento de una cuarta revolución industrial basada en la integración, automatización extrema y nuevas tecnologías de información, los procesos productivos con los correspondientes requisitos de educación y cualificación de fuerza de trabajo. Son los elementos de horizonte de la economía mundial. Aquí las estructuras que están surgiendo de cooperación en Euroasia, no voy a detenerme, es simplemente mencionar la Organización de Cooperación en Shanghái, el nuevo Banco de Desenvolvimiento, que se conoce como el Banco de los BRICS, el Banco Atlántico de Investimentos de Infraestructura, que es de China, que es el mayor banco de desenvolvimiento, y que Brasil debería exactamente plantear ahí las necesidades que voy a mostrar de desarrollo. Y la Cinturón y Ruta, que es toda la serie de proyectos de la antigua Ruta da Seda, que están incorporando toda la región asiática. Bueno, aquí falta uno, es la Unión Europea Euroasiática, que es la que cabeza Rusia con las partes miren, vean lo que está planteando. Esto es Vladimir Putin ahora en abril.
E dice, a nossa crença firme é de que apenas trabalhando juntos podemos enfrentar desafios urgentes como la desaceleración de crecimiento económico, a laguna de prosperidad que se aprofunda entre las nações, além do atraso tecnológico. Déjenme repetir o que tenho dito en numerosas ocasiones. Esas tendencias negativas alimentan o terrorismo, o extremismo y los flujos migratorios ilegais, haciendo resurgir velhos conflictos regionales y provocando otros nuevos. Déjenme enfatizar que los conceptos de la gran parcería euroasiática, del cinturón y rota, ambos se basean en principios y valores que todos entienden. Aspiración natural de las naciones a vivir en paz y armonía y a beneficiarse del libre acceso a los últimos avances científicos e innovaciones, preservando sus culturas e identidades espirituales propias. En otras palabras, no estamos unidos por nuestros intereses estratégicos de largo plazo. Esto es una cosa que vale para todo el mundo. Eso fue dicho en la reunión del foro del Cinturón y Rota. Y aquí está, ustedes vean, estas son las diferentes rutas de tecnología. Esto es impresionante. Si ustedes entran en Cinturón y Rota, vean todos los proyectos, superportos en todo Asia, el crecimiento tal. ¿Eso qué tiene que ver con nosotros? Todo a ver. La agropecuaria brasileña está creciendo en función de los mercados asiáticos. Y va a duplicar y tiene que triplicar la producción de alimentos. Hoy estábamos hablando que los chineses quieren duplicar. 5 minutos más, me tomaron 10 de principio, así que deja ahí que estoy administrando bien. Vamos a negociar porque me robaron 10 minutos en el principio. Bueno, entonces, vean todo lo que está aconteciendo ahí. Entonces, aquí ustedes tienen, rápido, según la FAO, en 2050 habrá un aumento mínimo de 60% de la producción alimenticia y 40% del consumo de agua, lo que significa un aumento de 1 billón de toneladas de granos, un aumento de 67 por milio, 42 de arroz, 38 de trigo, 55 de soya. Para 2030 se estima un aumento de 60% del consumo global de proteína animal. ¿Quién va a alimentar eso? Ahí están las áreas disponibles de frontera agrícola mundial. América del Sur, África, pero no tienes quien produce ahí, como yo siempre digo. En África tiene todo, pues faltan gaúchos, ¿no? Es decir, ahí tienen todo, más falta aquel emprendedor que se mete a desbravar, ¿no? Y necesitas un ejército, porque en África puedes hacer mineración, más tienes un ejército, porque la otra compañía tiene otro ejército para deslocarte. Bueno, aquí está el mundo como nosotros estamos acostumbrados a ver. Siempre por el lado del Atlántico. Que nos tenemos que empezar a acostumbrar a ver el mundo por el lado del Pacífico. Entonces, esto aquí está ocurriendo la mayor desenvolvimiento. Aquí en esta área viven 3/5 partes de los seres humanos. Punto. No es que China va a ser hegemónico porque va a ser mayor que el Producto Interno Bruto. Va a ser mayor su Producto Interno Bruto, porque es la mayor población del planeta. Y la India será el segundo Producto Interno Bruto. Mas eso no va a implicar hegemonía militar. Vean aquí esa que yo decía de la trampa de Tucídides. Hegemonía militar y hegemonía económica se van a divorciar por primera vez en la historia. Aquí es donde está esta vacía, aquí todo esto está en juego. Aquí está el futuro. Entonces, ¿qué hacer? No estemos lo que yo llamo cinturón y rota de América del Sur. No estemos que cruzar 3 o 4 en 4 secciones. Aquí está aquella ferrovía transcontinental, aliás, que fue propuesta de un amigo mío, un ingeniero ya fallecido, el profesor Vasco, que es decir, se plantea. Entonces tienes este eje. Ahora el gobernador de Manaus dice en aquella entrevista la semana pasada con el presidente Bolsonaro y con
Pablo Guedes. Pablo Guedes llegó diciendo que había que negociar el oxígeno del Amazonas. Tudo bem, mas eso es la ficción. El problema que dice el gobernador de Amazonas es que se necesita salir por aquí. Porque imagínense lo que hace salir de la zona franca, salir aquí, pasar el canal de Panamá e ir para acá. O, si quieres, rodear aquí, pero aquí es el canal de Panamá. Entonces tú estás aquí. Para llegar aquí, necesitas ir toda esta vuelta. Y aquí tú puedes ir directo. Y directo a los mercados asiáticos. ¿Quién puede financiar eso? Pon una parte en el BNDES y los chineses van a entrar con el resto. Porque ellos precisan eso. Ellos precisan de eso. Entonces, el proyecto nacional do Brasil pasa necesariamente por grandes proyectos. Nós temos que tener el espelho a lo que es la región euroasiática. Y ese tiene que ser el proyecto nacional. Lémbrense el segundo proyecto nacional de desenvolvimiento, el presidente Geisel. La dica era segurança y desenvolvimiento. Hoy no basta. El tercer programa nacional, vean con qué distancia, aquel programa fue en los 70s. 80, 90, 2000, 2010, ahora estamos en 2020. 50 años sin proyecto, sin un nuevo proyecto. Este proyecto tiene que ser segurança, desenvolvimiento e integración continental. No tem como. No tem como. Ahí yo pondría además de la siguiente manera: integración continental, desenvolvimiento y segurança. Volvemos a poner el tema de América del Sur, que se perdió, ¿no? Porque Lula falaba de la patria grande, tal y tal, pero no hicieron nada. No abrieron las estradas, no hicieron las ferrovías, y eran todos regímenes aliados. Tiene que haber un proyecto que se vea el beneficio que se tiene. Mire, Evo Morales, pues no es déjenme apagar esto. Nunca me digan, pero soy popular cuando estoy conversando aquí. Entonces, ahí está el asunto. ¿Cuál es el problema para echar a andar el país? La estructura del orçamento. Tú dices, miren, los fondos, ¿quién se beneficia de la deuda interna que está imposible? Pues son los sistemas bancarios, nacional y extranjero. Aquí está el problema de la previdencia el problema en el orçamento nacional. Mas ninguém discute que 50%, esto ya es velho, casi 50% son juros de la deuda. Y ustedes observen lo siguiente: el país está parado, crecimiento negativo, y los impuestos están creciendo, la carga tributaria está creciendo y los lucros bancarios están creciendo. Eso nunca ocurrió en el mundo. Cuando hubo la depresión del 30, los bancos fueron a la bancarrota. Aquí no, porque todo el mundo está ancorado en los títulos del tesoro. Eso es lo que tiene que mudar. Eso es una de las cosas que van a tener que mudar. Aquí está el crecimiento de la industria. Vean la industria, lo que está aconteciendo. Esto es el menor nivel. Esto era 2018, ¿no? El menor nivel en la historia desde que se hizo la parte industrial. Entonces nos estamos mirando que exportadores de materias primas. Estamos perdiendo empleo industrial rápidamente. Eso no puede ser. Ninguna nación se desenvuelve vendiendo materias primas, porque de aquí a un momento se colapsa el precio de los agrícolas y ahí quiebra todo, ¿no? Aquí está, por ejemplo, la especialización tanto de Estados Unidos como Brasil. Aquí vean que nós apostamos muito en mineración y agricultura. La industria anda aquí, servicios. Estados Unidos, servicios, agricultura y otras cosas de mineración. Y ahora vean lo que está haciendo China. La China está invirtiendo en industria. La agricultura está aquí, servicios. Eso es proporcional, ¿no? Y Alemania. Entonces, ¿qué queremos ser? ¿Queremos ser una nación industrial?
Entonces, nós necesitamos negociar la salida de los alimentos hacia la región euroasiática a cambio de ¿qué? Industria 4G. No solamente me vas a pagar, no, yo te voy a garantir la alimentación, mas yo necesito reconstruir mi industria. Y esa negociación tiene que ser feita ya, para que el país pueda salir de esto. Entonces necesita un proyecto nacional de desenvolvimiento. Ahí yo llamé esto, se necesita un nuevo proyecto, una seguranza, desenvolvimiento e integración continental. Del binomio del proyecto de Geisel al trinomio actual. Sin eso, el país no sale y no respira. Yo aquí puedo decir, en síntesis, o más importante es definir la inserción del país en este nuevo escenario mundial, protagonista activo o subordinado a los caprichos del mercado financiero internacional. Quiere decir, un nuevo proyecto nacional de desenvolvimiento. Reasumir la lideranza del proceso de integración físico-económico de América del Sur como contraparte al desenvolvimiento euroasiático. Revertir el proceso de desindustrialización y capacitar a las fuerzas productivas para la cuarta revolución industrial. Priorizar los investimentos en las áreas de punta en ciencia, tecnología e innovación. Y con esto yo termino, no sé si quieren preguntar, mas ainda tenemos unos 7 minutos porque me robaron aquí, presidente, me tiraron ahí, es especulativo. Entonces, seguramente tú querías hacer alguna opinión ahí. Gostaria de fazer uma colocação, a primeira parte da sua palestra, que se a gente colocar as questões climáticas, aquecimento global, em cima daquele gráfico que eu estava vendo ali, essas questões geopolíticas vão ficar mais claras ainda, e parece que a teoria da conspiração tem endereço, CPF e de onde vem toda essa estrutura para contrapor ao agronegócio e à aviação agrícola como um todo. Quanto à questão do Ministério Público, todas as questões de proibição e imagens contra a aviação agrícola e vinculando o agrotóxico ao avião, que o avião é só um dos mecanismos, enfim, mas quem faz essa vinculação e todos esses projetos vêm do Ministério Público Federal, o qual o SINDAG vem trabalhando com uma proposta dentro da PGR de modificação para um debate amplo desse assunto. Mas parece que o clima, a conspiração existe dentro do que foi proposto. E também vejo na segunda parte que, só para dar um exemplo, o que o Brasil acho que precisa, que se a gente vê como é que foi a Alemanha após-guerra, os países destruídos, o próprio Japão, e em 50 anos eles voltam a se tornar as maiores potências do mundo. Claro que houve uma proposta de governo nisso, mas eu acho que aí vem uma resposta. O Brasil não pode ficar esperando os governos. Acho que cada brasileiro, como cada alemão, cada japonês, fez por si e pelo Estado. E muitas vezes eu acho que a gente fica esperando que o Estado faça por nós. Eu acho que está na hora do grande movimento, e o SINDAG e a aviação agrícola vem fazendo, porque nós estamos dando a resposta para o povo. Então eu acho que a gente está num contexto e deveria levar isso para frente. Obrigado. Sí, ya voy a hacer. Nada más una mención más. Bueno, hay algunos libros ahí que yo trouxe, quien quiera adquirir, etcétera, es decir, está a disposición. Y unos jornales que pueden recibir como presente para que, si quien quiera estar en contacto más con la información, que no tenemos un jornal regular, tenemos todo un trabajo de análisis, es simplemente que me dé su cartón, yo les voy a pasar también el cartón mío. Y bueno, pues obrigado ahí por su atención y siempre un honor estar aquí con ustedes acompañando este magnífico Congreso de Aviación Agrícola. Obrigado.